Hoy día vamos a aprender a hacer aumentos y disminuciones. Realmente esto es muy fácil, solamente hay que concentrarnos bien y mirar bien cómo lo vamos a hacer. Aquí yo ya he tejido 3 filas de puntos bajos para poder enseñarles ya con un tejido más que he avanzado un poco más. Imaginemos que acá voy a seguir en mi siguiente fila, entonces subo con una cadena porque estoy tejiendo puntos bajos. Voy a empezar acá en mi primer punto, voy a empezar tejiendo un punto, ¿ya? Y ahora vamos a hacer un aumento. ¿Qué es hacer un aumento? En el siguiente punto voy a tejer un punto bajo, como siempre lo tejo así normal, y en ese mismo punto voy a tejer otro punto bajo. Eso es hacer un aumento. Un aumento es tejer 2 puntos bajos en el mismo punto, por eso es un aumento. ¿Ya? Vamos a volver a hacer otro aumento. En el siguiente punto hago mi punto bajo y para hacer un aumento voy a tejer otro punto bajo en ese mismo agujero. Ya, entonces ahí he hecho otro aumento más. ¿Ven? Es simple. El aumento es hacer 2 puntos juntos en el mismo punto. Ya, y así vamos a ir tejiendo. Voy a hacer aumentos en toda mi fila para que así ustedes vean cuando hacemos aumentos cómo crece nuestro tejido. Obviamente cuando ya empecemos a tejer prendas, ahí se van a dar cuenta cuando les digamos vamos a hacer aumentos o disminuciones, que ahora se los voy a enseñar, y para que ya lo sepan hacer, y así ya le vamos a dar forma a nuestros tejidos. Para eso son los aumentos y las disminuciones, para poder darle forma a nuestros tejidos. ¿Ya? Miren, como ahí yo he realizado aumentos, se dan cuenta que ha dado esta forma así. ¿Ven? Porque he hecho aumentos en casi todos los puntos. ¿Ven? Ahora, ¿cómo hacemos las disminuciones? Vamos a subir acá con una cadena para enseñarles a hacer las disminuciones. Miren, vamos a empezar acá primero tejiendo nuestro primer punto bajo. ¿Ya? Ahora, para hacer una disminución lo que hacemos es, en el siguiente punto vamos a tejer ahí, tejiendo nuestro primer punto bajo, pero en vez de cerrarlo, vamos a sacar solamente ahí la lazada. Y vamos a ingresar en el siguiente punto y de nuevo jalamos una lazada, quedan 3. Y esas 3 las vamos a cerrar juntas, así, agarrando una lazada cerramos las 3 juntas. Entonces lo que hemos hecho ahí es los 2 puntos bajos los hemos cerrado juntos, por eso es que hemos hecho 2 puntos, los hemos convertido en 1. Eso es hacer una disminución. Voy a volver a repetir. En el siguiente punto voy a tejer, jalo hebra, pero no lo voy a cerrar así, lo voy a dejar ahí, me paso al siguiente punto, vuelvo a jalar hebra, me van a quedar 3 y ahora sí voy a cerrar todo junto. ¿Ven? Entonces esos 2 puntos los he cerrado y he formado un solo punto, por eso es una disminución. Vamos a volver a repetir. En el siguiente punto jalo la lazada, pero no lo cierro así, no, lo dejo así, me paso al siguiente, jalo de nuevo otra lazada y ahora que sí tengo estas 3 voy a cerrar esas 3 juntas agarrando una lazada. ¿Ven? Entonces esos 2 puntos los he cerrado en un punto solo. Y de esa manera se hacen las disminuciones. Esto de las disminuciones y los aumentos nos ayuda mucho a darle forma a nuestras prendas. Así que ya saben cómo se hace, es muy sencillo. Espero que les haya gustado la explicación, que lo practiquen. Si les ha gustado, no se olviden de dejar un like, de dejar un comentario si les resultó hacerlo. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan los siguientes tutoriales que estaré subiendo. Espero que se encuentren muy bien. Chau, chau.